Arrancamos con otra entrevista de Agencia Paco Urondo, este ciclo de entrevistas que venimos haciendo hace ya un año y medio. Nos encontrás todas las tardes a las 19 horas en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, por supuesto siempre en www.agenciapacurondo.com.ar. Mi nombre es Enrique de la Calle. En general, a mí me toca hablar más de economía y hoy no va a ser la excepción porque vamos a hablar de economía. Estamos conectados con Pablo Chaliú, ¿se dice así? Sí, perfecto. ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Otra vez. Como Es un nos decir, olvidamos en ¿no? la previa, como se puede estar en un contexto que es muy complejo, Sí, también sí. en lo económico, digamos. A ver, queríamos charlar con Pablo. Pablo forma parte de del equipo económico de Guillermo Moreno. Hay o hubo en la semana algún diálogo entre Malena Galmarini, del sector de Sergio Massa, con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno ha contado que eso fue así, que hubo una reunión. Ha dicho también Guillermo Moreno esto de, a ver, lo que yo digo es, si quieren llamar y convocar a todo el peronismo, lo que hay que hacer es política económica peronista. Por eso hay que volver a conformar un espacio económico, un espacio que reúna a todos los economistas del peronismo y mi representante en esa mesa es Pablo Chalú. A ver, Pablo, en principio, ¿se avanzó algo de esa reunión de la semana pasada entre Moreno y Malena Galmarini? Yo no tengo conocimiento, Ok. no sé si se, pero me imagino que hasta que no vuelva el ministro de Washington no puede haber definiciones. ¿Mm? Moreno decía en esa misma entrevista que estoy citando, que no me acuerdo en qué medio fue, pero Moreno decía que ya sabía que en algún momento en el Partido Justicialista existió una mesa que reunió a economistas de los distintos sectores del peronismo. ¿Eso fue así? Claro, estuvimos trabajando un año y medio, muy interesante, y efectivamente éramos prácticamente entre 20 y 25 economistas, y Mira fue vos, muy fructífero. ¿y en qué año fue eso? Eso fue, si no me equivoco, en el 17, 2017, 2018. ¿Mm? Y eso, hacia el proceso, luego que fue el gobierno del Frente de Todos, esa mesa se disolvió, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, cuando entró las elecciones, bueno, cada uno se fue por su lado y se disolvió la mesa. Fue una lástima. Se trabajaba muy bien. Y sobre todo indicaba que había un consenso de base muy importante entre economistas, obviamente, que tributaban la doctrina peronista, pero que militaban en diferentes espacios. Había Y, consensos realmente muy interesantes y la charla era muy fluida, se y podía había, conversar. claro, claro, y había sectores, pienso, no sé, había sectores del masismo, eso lo dijo Moreno, que estaba Nielsen del masismo. ¿Quién más participaba de esa reunión? No sé si se Bueno, acuerdan. había, por ejemplo, un representante de Kicillof, estaban, bueno, yo te puedo decir algunos nombres: Roberto Pons, Sergio Carboneto, Claro. Beatriz Paglieri, en fin, éramos cerca de 20, 25 economistas. Y te voy a repetir, muy fluido, muy interesante, y acuerdos de base, ¿no? Claro. Los equipos que luego terminaron siendo la gestión económica, la primera, de Alberto Fernández, pienso en Guzmán, Culfas, eh, ¿algunos de ese sector participaron? No, pero me imagino que tampoco eran demasiado afectos a la doctrina, ¿no? No sé si Guzmán realmente era un muchacho que entendía, conocía y estaba de acuerdo con la doctrina peronista. Yo tengo mis dudas. Ulfas no sé, quizá un poco más, pero no me parece que hubieran sido determinantes en ese momento, ¿no? Y Porque con los que el. estaban ahí, estaba Feletti, por ejemplo, Ah, los que mirá. estaban ahí tenían una trayectoria muy importante dentro del peronismo. Sin embargo, ninguno de ellos fue llamado a integrar el gobierno.
y el diálogo con el representante de Kicillof y el representante de Massa, había acuerdo, había posibilidades de consensuar una política. Excelente, trabajamos mucho con Nielsen, por ejemplo. Claro. Y obviamente cada uno tiene algún enfoque diferente, pero nos habíamos puesto de acuerdo, incluso con Nielsen, en medidas muy interesantes para aquel momento. Y por ejemplo, cuando uno dice, bueno, un grupo de economistas peronistas nos pusimos de acuerdo en algunas políticas macro, uno diría, bueno, generales, supongo, después hay matices, por supuesto, ¿en cuáles vos dirías, bueno, todos estábamos de acuerdo que había que ir por acá, por acá, por acá? Bueno, a ver, no se avanzó en un plan económico concreto. Después lo que avanzamos en un plan económico concreto fuimos los economistas que trabajábamos más cerca de Guillermo Moreno. Claro. De ahí te puedo dar muchos detalles. Digamos que lo que había un acuerdo fundamental ahí es que cualquier política que estemos por realizar tenía que tener un trasfondo de beneficio a la clase activa y pasiva, que no podían existir políticas, digamos, que perjudicaran a los que menos tenían. Eso era un acuerdo fundamental. Aunque uno puede decir, bueno, es muy poco. No es muy poco. Es muy importante ese acuerdo. Quiere decir que las políticas que se iban a dar lugar en base a ese acuerdo iban a ser muy diferentes, por ejemplo, a las que obviamente aplicó Macri, pero muy diferentes a las que aplicó Guzmán. ¿Y cuál es tu impresión de este año de Sergio Massa? A ver, yo creo que Massa tiene un mérito de haber agarrado esta situación. Muchos se hubieran negado a hacerlo. No quiero mencionar nombres, pero recuerdo en mi carrera profesional y mi carrera política cómo algunos economistas de mucho renombre, cuando las papas queman, dan un paso al costado y cuando están dadas las condiciones se muestran para... Bueno, muy bien. En eso yo creo que Massa tiene un mérito. Ahora, creo que los que lo rodean a Massa no tienen la suficiente creatividad para aplicar ese principio liminar, que las medidas que se tomen no pueden estar en perjuicio de los que menos tienen, de los trabajadores, de los jubilados. Porque de hecho las medidas que tomaron, que vuelvo a repetir, son medidas estándares y algunas muy improvisadas, esas medidas efectivamente han tenido un perjuicio muy importante para los pobres. Fíjese esta devaluación y este aumento extraordinario de la tasa de interés. Miren los problemas que nos está creando. Bueno, esas medidas nunca podrían haber sido tomadas por un equipo de economistas que esté asentado en la doctrina peronista. Claro. Escuchaba al mismo Moreno en esta entrevista que cito, pero que no recuerdo dónde la vi. No, Moreno decía algo así como, le decían, bueno, pero ¿se puede revertir el impacto de esta devaluación del día lunes, post paso? Y él decía, sí, si se toman las políticas adecuadas, se pueden revertir el impacto que tuvo en el aumento del precio de los alimentos. ¿Coincidés que sí se podrían tomar? Porque uno a veces dice o piensa esto de Massa está administrando una coyuntura muy adversa, no tiene dólares y no tiene mucho para hacer. No tiene mucho margen para hacer política. Entiendo que no coincidís con esta apreciación. No coincido, porque lo que me parece que le falta a este equipo es creatividad. Ahora, ¿se puede revertir esto? Claro que se puede revertir. De hecho, Massa da un paso y dice, bueno, aplicamos esta medida, ahora vamos a aplicar otras medidas compensatorias. El error fue que tendría que haber adoptado las medidas en el mismo instante que aplica las otras. Porque ahora no hay medidas compensatorias que equilibren a todo el mundo, es imposible. Ahora, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer. Estamos en una situación de emergencia. Partamos de ahí. Claro. Yo creo que hay que pensar en un set de productos, algunos productos de la carne,
algunos productos de consumo masivo, como la hierba, la harina, y fijarles precio como si no hubiera existido la devaluación. Retrotraerle los precios. Es medio duro lo que estoy diciendo, pero lo amerita. Esto se puede sacar a través de una negociación con los sectores. Por ejemplo, poner una canasta donde esté el asado, la falda, donde esté la hierba, que es muy importante, donde esté la harina. Bueno, esos precios, retrotraerlos antes de la devaluación y fijarlos. Incluso no hay que asustarse. Si hay que decir que esos precios tienen precios máximos y hay que asegurar el abastecimiento, hay que hacerlo, porque estamos en una situación límite. Lo estamos viendo en la calle, vos te llamás de la calle. Bueno, lo estarás viendo claramente lo que está pasando. Porque es insoportable que hayan aumentado los precios un 40, un 50, un 60%. Lo mismo, algunos medicamentos, que han aumentado muy fuerte. Bueno, hay que ir para atrás, se negocia eso, se puede negociar. Es razonable lo que uno está pidiendo. Y aquellos que tienen una posición ideológica, no, eso es un disparate, bueno, que se arreglen en la calle. Claro, claro. A ver, ahora, perdón, sí. Otra cosa. Acá la solución económica está muy unida a la solución política. ¿Qué quiere decir? Que es urgente que Massa o que el peronismo, mejor todavía, como lo dice Guillermo Moreno, llame una mesa peronista de conciliación y de acción política. Claro. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que vive la economía hoy es que las expectativas se están nutriendo más hoy con lo que va a pasar después de las elecciones. Claro. Este problema que estamos teniendo con la economía, este desbarajuste financiero y demás, este dólar que se fue al diablo, es porque la gente no tiene buenas expectativas respecto a lo que va a pasar, cualquiera sea el que gane. Entonces, de algún lado, hay que empezar a romper el nudo, a desbaratar este nudo. Bueno, el principal responsable de esto es el gobierno. Bueno, que el gobierno diga, esta es la mesa de acción política del peronismo, donde están los sindicalistas, donde están los gobernadores, donde están los empresarios, y este es el plan de gobierno que vamos a aplicar. Bueno, esa es una ayuda extraordinaria al buen devenir de la economía. Claro. A ver, para salir un poquito de la coyuntura, usted propuso políticas para la coyuntura, pero para pensar más en mediano y largo plazo, ¿no? Hoy parece un escenario prácticamente, no sé si imposible, pero muy difícil, que el peronismo pueda ganar las elecciones y pueda seguir gobernando, pero pongámonos en ese escenario. Hay algunas discusiones con la política económica, ¿no? Y los pilares de una política económica peronista. Y hay algunas discusiones que ahí siempre aparecen, que es, pongámosle que el peronismo sigue gobernando. ¿Cómo se salen de algunos desajustes muy fuertes que tiene la economía argentina? Pienso en la política de tasas altísimas, toda la política del Banco Central, que empezó fuertemente con el macrismo, pero que Frente a Todos había propuesto cambiarla en su planteo en las elecciones de 2019, y la mantuvo y la exacerbó. ¿Cómo se sale, digamos, con un déficit fiscal, cuasi fiscal tremendamente grande, con los problemas de reservas escasas, un cepo al mismo tiempo? ¿Por dónde ves la salida? ¿Es una salida gradualista? ¿Es una salida de shock? ¿Es un plan de estabilización al estilo más 1952 del gobierno de Perón? ¿Qué pensás? No, acá se requiere un plan integral que ataque todos los problemas al mismo tiempo. No puede haber un plan de etapa. Primero primero estabilicemos y después pensamos, primero saquemos el déficit. No, porque la crisis es tan grande que si no atacamos a todos los problemas en conjunto y empezamos con uno, el resto de los problemas terminan deglutiéndose las políticas que uno hace. Necesitamos un plan integral, pero que ataque todos los problemas al mismo tiempo. Hay
medidas liminares. Por ejemplo, en el déficit fiscal, bajar el gasto, como se dice, 5 puntos y no pasa nada, yo qué sé, es tener una cabeza que no corresponde, no es lógico. Si vos bajás 5 puntos del PBI en el gasto público, se arma un desbarajuste extraordinario. Cae el producto, caen los ingresos y entramos en un ajuste sin fin. Eso es un disparate. ¿Aumentar los ingresos? Sí, pero ¿de quién aumentamos los ingresos? ¿Dónde hay capacidad de pago de impuestos sin afectar la producción? En los sectores rentísticos de la economía. Por eso se hace tanto hincapié en los propietarios de la tierra, de la pampa húmeda. No es ni expropiación ni nada. Es decirle, miren, ustedes están cobrando un monto extraordinario simplemente por prestar la tierra. Eso es renta. ¿Por qué es renta? Porque se sustrae de la producción y de la demanda, pero no se agrega. Entonces, esos sectores rentísticos tienen capacidad, y una altísima capacidad, como para darle un golpe importantísimo al déficit fiscal. Llegarlo a un nivel de absoluta financiación. Y como para decir, bueno, con esto tenemos para pagar la deuda externa. Y equilibramos el sector fiscal. Y nos sacamos de encima al Fondo Monetario Internacional, porque uno dice, mire muchacho, ustedes lo que quieren es que nosotros paguemos. Sí, bueno, vamos a pagar así, con estos fondos que van a salir de acá, de los sectores rentísticos. Pero esta no es la única medida. Cuando vos tenés ya una idea de equilibrio del sector público, inmediatamente tenés que ver el Banco Central. El Banco Central ha sido siempre el gran protector del sistema financiero argentino, que se ha dedicado más a financiar al sector público que a financiar al sector privado. Con ese esquema, ese maridaje entre el Banco Central y el sector financiero, no hay crecimiento posible en la Argentina. Hay que romper ese maridaje. ¿Cómo se rompe? Tenemos el problema de las LELIQ, para decirlo en términos generales. Hay que sentarse con los bancos, hay que ver cómo están calzadas las LELIQ y habrá que pedir un esfuerzo extraordinario al sistema financiero y decirle, bueno, esto hay que sacarlo de encima, el sistema ni el país puede estar funcionando con este nivel de las LELIQ, es 3 veces la base monetaria. Claro. Y se está pagando, cuando se dice las tasas de interés son exorbitantes, mayormente quien lo está pagando es el Estado a través del Banco Central, es increíble eso. Muy bien. Entonces, se elimina el problema de las leyes y se libera toda la capacidad financiera del sector financiero, toda la capacidad de préstamo para el sector privado, para la producción y para el empleo. Pero nada de esto va a funcionar si seguimos con los mismos tipos de directorio del Banco Central. Cuando vos analizás quiénes conforman la política, los que determinan la política monetaria, la cambiaria, quiénes son en concreto, vas a ver que son académicos, muy respetables, por cierto, y financistas. No, hay que borrar eso. El directorio del Banco Central tiene que estar formado por representantes de la producción, de los trabajadores y de las provincias. Así cortamos, digamos, de raíz ese maridaje entre el Banco Central y el sistema financiero. Y instituimos otro maridaje, que es el maridaje entre el sistema financiero, la producción y el empleo. Hay más medidas. Por ejemplo, la energía. El precio de la energía tiene que estar de acuerdo al costo de la energía en la Argentina. Es cierto, se requieren inversiones a largo plazo, pero si Argentina tiene tanto poder en vaca muerta, en litio, no necesita tantos precios. Los precios tienen que estar acomodados para que la economía nacional funcione.
No son precios internacionales. Si cobramos los precios internacionales en energía, ¿para qué tenemos los yacimientos que tenemos? Tiene que ser respecto a los costos. Y esto va a bajar notoriamente el precio de la energía. Si tenemos precio de la energía bajo y tenemos precio del alimento bajo, tenemos una gran capacidad competitiva en la Argentina. Con la administración del comercio exterior y esta gran capacidad competitiva, podemos anular o golpear de fuerte la restricción externa. Necesitamos un tipo de cambio competitivo. Vos me vas a decir, bueno, ¿y la inflación? Un minutito. Para eso tenemos un resorte, los economistas peronistas, extraordinario. El acuerdo social, que viene de la comunidad organizada, pero el acuerdo social, no como estos espertentos que se han intentado en los últimos años, que se los llama y parece una especie de asamblea estudiantil donde todo el mundo toma un café, se ríe, después se va a la casa, no pasa nada. No. El acuerdo social es para tomar compromisos. El primero que toma compromisos en el acuerdo social es el gobierno, que dice, las tarifas van a ser esta, el presupuesto va a ser esto, los impuestos van a ser esto. Frente a eso, el sector privado también toma compromiso. Compromiso de precio, compromiso de salario. Y ahí tenemos una manera de absorber lo que es una devaluación que alguien puede decir sería extraordinariamente nociva, pero de nuevo, con retenciones, con el impuesto a los sectores, digamos, propietarios de la tierra de la Pampa Húmeda. Con la baja en el precio de la energía tenemos todo ese combo que va a permitir tener un tipo de cambio competitivo sin una explosión de precios ni nada que se le aparezca, y que va a servir no solo para el sector externo, sino también para la reactivación de la economía. Entiendo que ustedes digo, el grupo de economistas que está cerca de Guillermo Moreno, llevarían eso a la mesa de discusión si se armara. ¿Qué pensás que puede pensar los economistas del masismo, digamos? Bueno, yo no sé cuáles son los economistas del masismo. No sé, Rubinstein no es ¿Cómo? un economista. Rubinstein. No es peronista. No. Es el viceministro. Sí, será viceministro, pero no es peronista. Estamos hablando de economistas peronistas, porque si no, no nos vamos a entender. Si tenemos un macrista o un neoliberal metido en el equipo, tenemos problemas, ¿eh? Ok, no sirve. Por eso no hay posibilidad de política económica con este equipo económico. No. Estamos hablando de política económica basada en la doctrina peronista. Para eso tiene que haber gente que esté imbuido de la doctrina y que pueda aplicarla. Pero, digamos, un neoliberal no cumple la condición. ¿Marcos Lavagna es una persona con la cual se puede interactuar en estos términos? Se puede, yo no lo conozco, no he hablado con él, pero se puede. El padre es peronista. Supongo que él tendrá la misma afiliación con la doctrina. Y le hago una consulta porque no sé si vio que hay cierta apelación explícita en el caso de Sergio Massa a pensar un gobierno de unidad nacional, ¿no? Que convoque, que sume a sectores de la reta, del radicalismo, ¿no? A partir también de algunas discusiones que se dan en Juntos por el Cambio a partir de la emergencia del fenómeno Milei. ¿Ves ahí un posible diálogo entre los planteos del peronismo con sectores del radicalismo, sectores del arretismo, sería? Sí, lo que pasa, él habló de los peronistas que están con la reta. Yo creo que sí, podemos tranquilamente tener ahí un intercambio y podemos trabajar con la formulación de un plan en estos términos, digamos, fundamentales. También con el radicalismo creo que no habría problema, porque siempre una parte del radicalismo
siempre está en aquella gran avenida que se ha denominado nacional y popular. Quiere decir que una parte del radicalismo claramente podría discutir esto y aceptar buena parte o tener otras iniciativas en las cuales nosotros también podríamos estar de acuerdo, sin problema. Pero en estas bases, así como estamos planteando, que lo paguen los rentistas, que el precio de la energía sean los costos, que terminamos con las LELIC, que una parte importante de terminar con las LELIC va a tener que ser un esfuerzo del sector financiero privado, que terminemos con este maridaje entre el Banco Central y el sistema financiero, y hagamos un maridaje entre el Banco Central y el sector de la producción y el empleo. Yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo. Cuando usted dice el esfuerzo que lo hagan los bancos privados para resolver el tema de las LELICs, ¿tiene calculado un monto de cuánta plata sería eso? No, eso viene después de una conversación. Acá no es una cuestión de imposición. Así como se ha hablado, Guillermo ha hablado con gente representativa de los propietarios de la tierra y ha encontrado un buen eco, por lo menos se ha logrado También eso es lo que hay que hacer con el sistema financiero. No se trata de decirle, bueno, ahora ustedes esto, no. Habrá que poner nuevas reglas de juego y habrá que establecer una cuestión que sea razonable. Y yo creo que en esa razonabilidad y prudencia nos vamos a poner todos de acuerdo. Usted contaba recién, Moreno lo ha contado también, que hay buena recepción en sectores de los propietarios de la pampa húmeda en torno a la posibilidad de, bueno, acordar algo en relación a lo que plantean Moreno, lo que estás planteando vos, que básicamente es una nueva ley de arrendamiento, ¿verdad? Y retenciones. Sería como el combo para no perjudicar a los productores, que sea el esfuerzo en los propietarios. ¿Entiendo bien? Sí, pero incluso lo que ha planteado Moreno es darle un bono a muy largo plazo a los propietarios por la diferencia entre lo que estaban cobrando y lo que van a cobrar. Con una tasa de interés muy baja, eso se puede manejar claramente. También un esquema de ese tipo puede darse con el sistema financiero para sacarse encima el tema de los LELIC. Pero ha tenido, yo no digo que lo aplaudieron, pero nadie le dijo, no, esto es una locura, es cuestión de estudiarlo, porque al fin y al cabo nadie se realiza en una sociedad que no se realice. Claro, y los propietarios de la tierra no son como digamos, los rentistas financieros. Los rentistas financieros están hoy en Argentina, mañana están en cualquier lado, pero el propietario de la tierra tiene que vivir acá, en la Argentina. Claro. Y no, está encadenado a la Argentina, así que eso también da la posibilidad de este tipo de conversaciones, sobre todo para dejar en claro que no hay una animadversión, sino que lo que hay es una situación de emergencia en la cual ellos pueden aportar muchísimo más que los jubilados, que es lo que están aportando hoy. Los jubilados, los que menos tienen, o sea, me parece que eso es la base para una conversación civilizada y llegar a soluciones en este caso, ¿no? Estamos charlando con Pablo Chalú, economista peronista, forma parte de los equipos de Guillermo Moreno, y Guillermo Moreno mismo lo propuso a él para participar de una eventual mesa que reuniera a los economistas del peronismo en esto de un posible acercamiento del sector de Moreno a Sergio Massa a partir de una reunión que se dio entre Malena Galmarini y el ex secretario de Comercio. Pablo, te agradezco mucho la conversación y posiblemente te molestaré de nuevo si esa mesa se construye, si esa mesa avanza. Desde ya, gracias a vos y estoy a tu disposición. Muchas gracias. Para quienes nos están mirando, nos encuentran siempre a las 7 de la tarde en Twitter, Facebook, YouTube, www.agenciapacurondo.com.ar. Nos vemos por ahí. Chau a todos y de nuevo gracias a Pablo. Gracias.